Buenas tardes a todos, bienvenidos, gracias por acompañarnos. Empezamos hoy la primera sesión de un foro que preparó la Academia para abarcar 3 meses de este año y 3 del siguiente y hablar de la ciudad. Y pensamos en este foro sobre la ciudad desde una perspectiva interesante, analizando el pasado para poder identificar ciertos rasgos, para poder predecir un poco el futuro de la ciudad. Y entonces, además de pensar en este pasado y futuro, separamos los temas de una manera cronológica y también de una manera geográfica. La primera mitad del evento, las 3 sesiones de agosto, septiembre y octubre, van a tratar sobre el centro histórico. Y la segunda mitad, en los meses de enero, febrero y marzo de 2016, van a tratar sobre periferias de la ciudad. Y entonces, para las 3 sesiones del centro histórico, hoy vamos a tener el título de la primera modernidad de Puebla, abarcando los años 1920 a 1970. En la sesión de septiembre vamos a hablar sobre inicios del rescate del centro histórico y abarcar los años de 1960 a 2000. Y la tercera sesión del centro histórico en octubre lleva por título Centro Histórico Siglo XXI, hablando desde 1990 hasta la fecha. Para 2016, los 3 títulos de las sesiones de la segunda mitad son Descentralización de la ciudad, Ciudad centrípeta versus ciudad centrífuga y la ciudad dispersa. Y bueno, para cada una de las 6 sesiones vamos a tener un panel compuesto de 3 ponentes y un moderador. Y dejaré entonces ahora que nuestro moderador, Fernando, presente a los demás y un poco el tema de esta sesión en particular. Gracias, bienvenidos. Gracias. Muy bien, pues vamos a dar inicio. De nuevo les doy la bienvenida muy cordial a todos nuestros invitados. Es un honor tenerlos con nosotros en esta sesión de la Academia, donde arrancamos este foro que esperamos sea pues, una aportación importante para acabar visualizando el futuro de nuestra ciudad. Finalmente es inagotable. Así que también les pedimos que al final de la sesión pues haya participación, ideas, dudas, etcétera, que podamos abrir la discusión. Quiero decirles que pues aquí hay algunas gentes que han sido la alma de este foro: Carlos Masquet, Eduardo Funes, por supuesto José Ramón Pérez, José y Carmen María. Como ya vieron, el tema es esta parte de la historia de la ciudad, y los que van a estar presentes son, por componentes, Alejandra Arroyo, Eduardo Reyes y Carlos Masquet. Nos enorgullece en un grupo de este lujo y de esta calidad, catedráticos, miembros de la Academia, en fin, sin más preámbulos, iniciamos. Como decía Ramón, el nombre del foro es El futuro de la ciudad de Puebla desde la exploración de su pasado. Es decir, vamos a hacer una lección en parte histórica, en parte teórica, para poder poco a poco ir posicionándonos como profesionistas en cuál es el papel que tenemos para enfrentar la ciudad desde nuestra cualidad. Tengo un pequeño video, ojalá se escuche, si no se escuche pasamos adelante. El video pertenece a un cortometraje que se llama Medianeras. Este cortometraje es una historia narrada, pero es sumamente teórica, porque es una tema arquitectónica. Y la reflexión del principio es sumamente clara, me gusta la analogía de lo que se ha realizado en ustedes.
Buenos Aires crece descontrolada e imperfecta. Es una ciudad superpoblada en un país desierto. Una ciudad en la que se yerguen miles y miles y miles de edificios, sin ningún criterio. Al lado de uno muy alto hay uno muy bajo. Al lado de uno racionalista hay uno irracional. Al lado de uno estilo francés hay otro sin ningún estilo. Probablemente estas irregularidades nos reflejan perfectamente. Irregularidades estéticas y éticas. Estos edificios, que se suceden sin ninguna lógica, demuestran una falta total de planificación. Exactamente igual es nuestra vida. La vamos haciendo sin tener la más mínima idea de cómo queremos que nos quede. Vivimos como si estuviésemos de paso en Buenos Aires. Somos los inventores de la cultura del inquilino. Los edificios son cada vez más chicos, para darle lugar a nuevos edificios, más chicos aún. Los departamentos se miden en ambientes, y van desde los excepcionales 5 ambientes con balcón, terraza, playroom, dependencia de servicio, bablera, hasta el monoambiente o caja de zapatos. Los edificios, como casi todas las cosas pensadas por el hombre, están hechas para que nos diferenciemos los unos de los otros. Existe un frente y un contrafrente. Están los pisos bajos y los altos. Los privilegiados son identificados con la letra A, o excepcionalmente la B. Cuanto más progresa el abecedario, menos categoría tiene la vivienda. Las vistas y la luminosidad son promesas que rara vez coinciden con la realidad. ¿Qué se puede esperar de una ciudad que le da la espalda a su río? Estoy convencido de que las separaciones y o divorcios, la violencia familiar, el exceso de canales de cable, la incomunicación, la falta de deseo, la abulia, la depresión, los suicidios, las neurosis, los ataques de pánico, la obesidad, las contracturas, la inseguridad, el estrés y el sedentarismo son responsabilidad de los arquitectos y empresarios de la construcción. De estos males, salvo el suicidio, padezco todos. Bueno, me gusta este fragmento de video como referencia porque, bueno, en primera instancia plantea que gran parte del responsable de las condiciones de las ciudades pertenece a los arquitectos. Creo que sea algo un poco exagerado, pero me gusta entender, como Aristóteles decía, que el hombre es un son político, es un animal político, ¿de acuerdo? Y bueno, tiene sus características de ser un animal político. Una vez escuché la noticia de que entrevistaban a un político, un diputado, y decía, sí, yo soy diputado, porque como usted le dice, soy un animal político, pero es una pésima interpretación. ¿Qué implicaría ser animal político? Bueno, que vivimos en la polis, es decir, los griegos vivían en ciudades, y ser animal político implica intervenir en la polis, y ser conscientes que cada decisión que tomamos interviene y influye en cómo los demás viven. Es decir, soy animal político en la medida en que mis decisiones intervienen en la forma en que se habita la ciudad, y soy tan responsable como el ejemplo. Es decir, el arquitecto tiene la misma responsabilidad como animal político que el ingeniero, que el médico. Es decir, hay una responsabilidad general en cada una de las decisiones para cómo se va desarrollando la ciudad. La Academia de Arquitectura, en ese sentido, plantea esos foros en la búsqueda de analizar las circunstancias históricas que han llevado a estar y ser como somos, y a partir de eso plantearse cuál es la responsabilidad de nosotros para ver la ciudad hacia el futuro, cómo tenemos que tomar decisiones y cuáles serían, en cierta medida, las mejores como líneas de acción para los profesionistas para hacer cada vez una ciudad. ¿De acuerdo? En este caso, el tema que me corresponde a mí para comentar tiene que ver con la modernidad.
ocupamos en muchos sentidos la palabra moderno sin reflexionar cuál es el alcance que tiene el término, y lo que tenemos que asumir es una palabra polisémica, dependiendo del contexto en el que se aplique, tiene dependiendo del contexto en el que se emplee, tiene diferentes acepciones. Bueno, esta imagen corresponde al proyecto de la vida de Frank Gehry. Es un render, todavía no está edificado. Teóricamente se terminará para el 2016 o 2017, ¿de acuerdo? Y me sirve muchísimo como referencia para explicar el punto, porque desde cierta perspectiva, yo quiero creer que de una manera mucho más coloquial entendemos modernidad como lo actual, como lo contemporáneo, ¿de acuerdo? En ese sentido, no entendemos lo moderno como lo que se edificó ayer, cualquier, ¿de acuerdo? Es lo que se está haciendo exactamente en este momento. El problema está en que el término moderno en ese sentido ni siquiera es un término demasiado nuevo. El término moderno, aplicado de esa manera, proviene con muchísimas cosas que tenemos en el cotidiano del medievo. ¿De acuerdo? El término es muy sencillo, es modernos, y hacía referencia ahora sinónimo de contemporáneo. En este caso particular de los medievales, no querían hacer una distinción. Ellos se asumían solamente como modernos, como diferencia cronológica de los antiguos, es decir, los clásicos eran los antiguos, nosotros éramos los modernos. Jamás asumían una postura de ser superiores, ¿de acuerdo? De hecho, hay una cita que me parece muy interesante para sustentar esto. Hay una frase que todo el mundo le atribuye a Newton, que no le pertenece a Newton, le pertenece a de Caraval. Él decía: somos enanos en hombros de gigantes. Eso a lo que hace referencia es: los gigantes son los antiguos, es decir, respetaban de manera importantísima a Aristóteles, a Platón, a Sócrates y a toda la filosofía clásica, desde los griegos, sumando también a muchos de los filósofos romanos. En ese sentido, respetaban su posición con los avances adecuados, pero asumiendo el sustento de la base, el cimiento, se encontraba llena de antigüedades. Esta imagen me parece importante para explicar el tema que tenemos entre manos, porque regularmente se le ha tachado la Edad Media oscurantista, ¿de acuerdo? Y esta obra, que muchos conocen, el Sainte-Chapelle, es una obra, es propiamente un relicario, pero el símbolo de esta obra es una joya importantísima como referencia, ¿de acuerdo? Y también habla mucho de los medievales, es decir, ¿qué empezaba a distinguir a los medievales de las épocas siguientes? Es el género de división predominante en la época, es un tema. El medievo, en particular en el gótico, el género arquitectónico principal en las catedrales. Y bueno, vamos leyendo la cultura a través de la arquitectura. Una arquitectura vertical, una arquitectura que se va desmaterializando en función de la luz. Bueno, este personaje, no sé si lo ubiquen, es un filósofo medieval, el más importante. De hecho, con esto más de Aquino, nadie duda que es el filósofo medieval más importante. Quiero creer para la iglesia, el cristianismo, para el catolicismo en particular, sigue siendo el más importante filósofo de la historia. Y a pesar de que hubo grandes aportaciones que a la fecha siguen ocupando, siguen sacando encíclicas, etc., gran parte del trabajo intelectual de él fue solamente comentar a Aristóteles. Es decir, el hombre medieval asumía su posición como moderno sin esa crítica, sino asumiendo ese respeto a lo antiguo, ¿de acuerdo? Ahora, hay otro uso del término moderno. En este caso sí empieza a hacer referencia a cierta distinción, porque se enmarca la modernidad en cierto periodo histórico, y surge en la medida en que el hombre se empieza a distanciar de la idea originaria de la cosmovisión de la Edad Media, y tiene que ver con el Renacimiento. Esta imagen y la anterior me parecen claves para poderlas de alguna manera comparar y interpretar el punto. En este caso, vemos una imagen de la Biblia Paupero, de la Biblia de los pobres. Es una Biblia llena de imágenes, porque como los medievales, la época medieval, realmente quienes realmente sabían leer y escribir eran los religiosos. ¿Cómo hacer que el no religioso pudiera leer las imágenes y aprender? El abad Gilles de Saint-Denis tomaba una
No obstante, las imágenes que se ocupaban en esos libros que se enviaban en las catedrales o los literales eran siempre referidos a la Sagrada Escritura. El conocimiento se enfocaba principalmente en eso, ¿de acuerdo? Tomás de Aquino, imagen anterior, intentaba conciliar a los filósofos clásicos con el pensamiento, es decir, no podía haber contradicciones. Si había contradicciones, quien estaba mal era el razonamiento, aunque fue un filósofo muy holístico, es decir, abrevó de los árabes, de los judíos, abrevó de los contemporáneos y asumió una postura en que lograba vincular la fides y la razón, la fe y la razón. Ahora, este caso, esta imagen me parece muy importante, me parece sumamente clara y gráfica. Lo que estamos viendo es cómo el universo entero se abre a la mirada del ser humano, ¿de acuerdo? Es decir, frente al mundo teocéntrico medieval, a partir del Renacimiento estamos viendo cómo se empieza a ver un mundo antropocéntrico. Y dice, no pudo haber habido otra época para inventar la perspectiva cónica del Renacimiento, porque de alguna manera el universo entero se abre a partir de la proporción, de la perspectiva del ojo humano, ¿de acuerdo? En ese sentido lo que estamos viendo es un proceso no inmediato, es un proceso lento de varios cambios, de varios movimientos con la recognición del pasado. Esta imagen me parece brutal, bueno, todos la conocen, ¿de acuerdo? Se ve y todo el mundo interpreta la fuerza de Dios Padre y la debilidad de Adán. No obstante, si lo leemos compositivamente, vemos que hay un equilibrio formal entre el Dios Padre y el hombre. Es decir, el hombre que se encontraba en ese umbroso caminar de las iglesias románicas, en esta verticalidad aplastante, aunque maravillosa de la iglesia gótica, estamos viendo cómo el hombre empieza a asumirse como parte trascendental de esa creación. Es decir, no hemos llegado a un secularismo, que es un proceso lento de secularización, donde el cuerpo del hombre se representa tal como es. Dios Padre se ve representado por un hombre que puede ser un hombre común, es decir, ya no vemos la imagen abstracta del pantocrato, que puede ser un hombre genérico, es un hombre abstracto, ¿no? Dios Padre puede ser un hombre real, ¿de acuerdo? Y bueno, me parece impresionante, no tanto que sí aparece, en particular en el enlace de la Capilla Sixtina, la musculatura, el análisis del cuerpo humano que lleva a cabo Miguel Ángel para la pintura, ¿de acuerdo? Es decir, unos cuerpos impresionantes que hablaban ya de, en lugar de estar especulando sobre aspectos religiosos, estamos especulando sobre el hombre cotidiano, sin el velo que cubría esa perspectiva o esos lentes de estar necesariamente vinculado con la fe. ¿Qué hace el hombre? Si Tomás de Aquino analizaba la fe, la razón, el hombre renacentista lo que hacía era empezar a analizar lo que realmente los griegos habían querido decir sin el prejuicio de lo que había sido ya su cosmovisión como gente cristiana, ¿de acuerdo? Y se dice, desde que se cierra la escuela, la Academia de Platón, en 525 después de Cristo, por orden de Justiniano, hasta el Renacimiento, se da su cuenta. El hombre renacentista ya no aceptaba el medievo porque le parecía oscuro. Entonces, poco a poco, el término moderno empieza a implicar una diferencia, sí de jerarquía. Yo soy moderno frente a un medieval. Obviamente los medievales no se asumieron como medievales. Es un término que dice, es un término medio entre los clásicos, los humanistas del pasado y nosotros humanistas, ¿de acuerdo? A partir de ahí se traza una línea y se subraya como tal, digamos, un mito general de progreso cotidiano. Bueno, en este proceso aparecen varios personajes que son muy claros, ¿de acuerdo? Obviamente por las características de la exposición no se puede citar demasiado, pero hay dos que son para mí sumamente claves, en particular este personaje, en la frase de un ubica, no necesariamente le explican bien nuestra filosofía, el cogito ergo sum, ¿de acuerdo? Es una frase que se traduce como pienso o existo, ¿de acuerdo? Pero es más epistemológica, es decir, pienso, por lo tanto estoy consciente de que yo existo. Es un principio radicalmente escéptico. Yo no puedo saber que no existe, yo puedo afirmar como base que yo sí existo. Lo demás es para un proceso posterior. Mi conocimiento personal es a priori, lo demás es un conocimiento necesariamente a posteriori, ¿de acuerdo? Bueno, plantea Descartes 4 cautelas para el conocimiento de la realidad.
La primera, que es básica, que sería dudar absolutamente de todo mientras mi razón no me dé cuenta de ello. El siguiente punto se aplica de manera inclusive actualmente a la primera, que es analizar, separar los puntos de esa realidad en cuantas partes sean necesarias para poder comprenderla. Es la abstracción. El siguiente punto sería el proceso de síntesis. ¿Okay? Ahora, en la medida en que Descartes empieza a cuestionar cualquier conocimiento previo y ese escepticismo de un jalón da tacha a los procesos de conocimiento históricos, es decir, yo reconstruyo la historia a partir de mí, porque todo lo anterior puede ser cuestionado, todo tiene que ver a partir de mi historia. El personaje que tenemos ahí es Auguste Comte, también es trascendental y sumamente importante en este proceso de construcción de la modalidad como un proceso de progreso, ¿de acuerdo? Él habla de que existen en la historia tres estadios o tres etapas importantes. Una mitológica, que es completamente absurda. La siguiente, que es la etapa metafísica o filosófica, en la que hace referencia a la filosofía. Y la siguiente es la que él elabora, que es la razón. Es decir, en la mitología, es decir, en la fe religiosa, el hombre quiere dar respuestas a los acontecimientos sin tener ningún aspecto racional. Llueve porque hay un Dios que todo lo mueve o que hace que llueva. Cae el rayo porque hay un Dios que se encarga también de eso. ¿Qué implicaría eso? No tenemos respuestas racionales. Es cierta irracionalidad e inclusive para él raya en la irracionalidad. ¿De acuerdo? La respuesta filosófica es importante, ya se da la razón. No obstante, el gran problema con esta respuesta filosófica es demasiado abstracta. Da respuesta de lo primero, es decir, de los primeros principios del mundo cotidiano. Y solamente la ciencia, como proceso evolutivo, empieza a dar verdaderas respuestas. Y eso nos parece a la fecha demasiado lógico. Es decir, estamos enfermos, vamos a ver al médico. Bueno, si somos personas cercanas o religiosas, podemos rezar lo que queramos, pero acaba siendo para cualquier absurdo el ponerse a rezar por de alguien y no ver que esta persona es un médico y se cure por eso, ¿de acuerdo? Pero bueno, los grandes cambios, las grandes mejoras que dio esa razón instrumental al ser humano dieron cuenta de que esta apóstol de la ciencia, del positivismo, tenía realmente la razón. Implica la concepción de un progreso, de un abandono de la historia y la tradición en función de un futuro que siempre, de manera natural, evolutivamente, va a ser mejor. Las evidencias eran básicas para ellos, es decir, empezaban a analizar los procesos productivos de las especies, ¿de acuerdo? Bueno, Hegel también hablaba de la tesis, la antítesis, síntesis, todo iba en un proceso siempre en la evolución, ¿de acuerdo? En ese sentido, una definición que me parece clave para entender la modalidad como un marco histórico viene en un texto de Arnaud Rey y dice lo siguiente: la modalidad es una revolución del hombre ilustrado contra la tradición, la resignación de la sociedad, el sometimiento de la razón a la ley natural. Es decir, la única base para el conocimiento de la realidad se encuentra en la naturaleza y en las leyes que regulan de emanar. La modernización del significado occidental se puede entender como la obra misma de la razón y, en consecuencia, principalmente de la ciencia, de la tecnología y de la educación. Por lo tanto, las políticas sociales de modernización no tienen otro fin que el abrir el camino de la razón, suprimiendo reglamentaciones. Mientras no sea racional y justificable, ninguna ley tiene sentido. Ninguna ley de carácter moral, tradicional, etc. Entonces, pues, se ha vivido y pensado la modernidad como una revolución. La razón no conoce ninguna experiencia, al contrario, hacen existentes las creencias y las formas de organización social y política que no se basen en la demostración de tipo científico. Es decir, lo que está haciendo Turén con esta definición está dando cuenta que ese proceso evolutivo del renacimiento hacia el siglo XX, lo que se encontraba anunciando era el rompimiento con toda historia previa. Y bueno, lo estábamos comprobando. Nos acercábamos al siglo XX, 25 años aproximadamente, y el arte se encontraba completamente secularizado. Estábamos abandonando completamente la historia. Y ahora sabemos que el Art Nouveau fue en cierta medida como el primer movimiento establecido para dejar atrás la historia. Había pasado más de 2000 años
el lenguaje clásico se encontraba repitiéndose, la historia se rompe también a través de la plástica y de las formas. Y la casa Kassel es un ejemplo brillantísimo de eso, ¿de acuerdo? Pero no todas las voces estaban a favor de este proceso evolutivo. Con una diferencia aproximadamente de 80 años, en el siglo XVIII apareció un personaje, el misántropo Schopenhauer, que empezaba a hablar del pesimismo. Él no estaba de acuerdo con la postura evolutiva, digamos, de Hegel. Él afirmaba que de alguna manera la realidad era desastrosa y catastrófica, jamás estuvo de acuerdo con su proceso de desarrollo. Federico Nietzsche, desde la soledad y el abandono, con voz siempre atronadora, hacía referencia al ocaso de los ídolos, es decir, a la muerte de todos esos elementos que asumíamos como esa cultura que se iba construyendo como un proceso evolutivo. Y una frase que ha sido siempre pésimamente interpretada, que hacía referencia a la supuesta muerte de Dios. ¿Qué implicaba esta muerte de Dios? Esa muerte de la historia como proceso evolutivo, esa muerte del pensamiento principalmente kantiano, que afirmaba que la historia tenía un final al que iba desarrollándose de manera clara y evolutiva. Bueno, estos, digamos, como profetas, es decir, que anunciaban esa destrucción de la sociedad y de la cultura occidental cristiana, lástima, estaban muy en lo cierto en muchas partes de lo que iban afirmando. Del siglo XX, con la Belle Époque, aparece como ese entusiasmo del ser humano que veía que ese siglo sí iba a ser 100% humano. De hecho, a pesar de la Gran Guerra, la Primera Guerra Mundial, había cierta ingenuidad que era impresionantemente bárbara, ¿de acuerdo? Esta imagen pertenece a Rudolf Hollein, profesor de imagen de la Bauhaus. Cuando él se entera del proceso que llevaba y lo que estaba sucediendo con la Primera Guerra Mundial, comentaba de manera inclusive bromeando: es la primera guerra cubista, porque es una guerra que se enfrenta en diferentes flancos. ¿Qué significa eso? Es decir, seguimos viendo ese progreso y no asumimos que lo que está sucediendo en Europa estaba a punto de sembrar todos los, digamos, los cimientos de la sociedad. ¿Qué pasaba mientras tanto en la arquitectura? Bueno, la arquitectura no era ajena. Sabemos, y de las definiciones que más me parecen interesantes de la arquitectura, es la que la entiende como esa concreción espacial de los aspectos sociales, políticos, económicos, medioambientales, culturales de una época particular. Es decir, esos procesos de racionalización iban poco a poco manifestados en la arquitectura. Rodoli, Perrault, por ejemplo, estaba manifestando en sus escritos el pensamiento racionalista de su época, ¿de acuerdo? Con esta imagen, me gusta mucho exponerla, es cómo se interpretaría desde la perspectiva de la metodología de Descartes, con la cartesiana, un hospital. ¿Qué es un hospital? De la perspectiva cartesiana es la disociación de las partes que lo constituyen y después la reconstrucción formal, ¿de acuerdo? Es decir, el embrión metodológico de Descartes aplicado a la arquitectura. La racionalización se manifiesta también de manera importantísima en 1939 en la obra de un personaje que es prácticamente mítico para todos los alumnos actualmente de la arquitectura, Ernst Neuffer, con su libro de proyectar en la arquitectura. ¿Qué es realmente el Neuffer? Es la concreción de un proceso de racionalización en que entiende al hombre como una entidad con ciertas dimensiones que requieren ciertas dimensiones para poderse mover. Es decir, es ese proceso de racionalización radical aplicado a la arquitectura. La obra maravillosa de la Bauhaus, que a la fecha seguimos impresionados admirándola, de alguna manera tiene mucho que ver con ese proceso de la negación de eso. Cuando se funda la Bauhaus, cuando Walter Gropius funda la Bauhaus, la materia de historia eran optativas. Más adelante acaban afirmándose como radicalmente superfluas y se eliminan los programas, ¿de acuerdo? Porque lo importante era ver hacia adelante. Era un pensamiento no textual, era más implícito, pero el mismo pensamiento de Augusto Comte. Bueno, me gusta muchísimo esa imagen de Johann Desburg, porque decimos no podríamos conseguir la Bauhaus si no fuera por el uso de las vanguardias que estaban desarrollando en Europa. Para Johann Desburg, la Bauhaus, cuando llega de visita, era una escuela retrógrada y expresionista, ya con sus formas de constructivistas influenciadas obviamente por los suprematistas y constructivistas rusos, y empieza a proponer lo que él entendía que tenía que ser una Bauhaus
como me imagino que muchos habrán leído, acaba corrido por Walter Gropius y se ubica en las cercanías para seguir anunciando lo que él entendía que era una arquitectura vinculada con esa modernidad progresista. Y hay muchísimas personas que interpretan no como un estilo que no existe en el Bauhaus, ni tampoco entiende esta obra como un estilo funcionalista, sino entiende como la más clara expresión del lenguaje neoplasticista, si se quiere entenderlo así, en la arquitectura. Espacios dinámicos que rompían a través del dinamismo con espacios radicalmente cerrados de las obras de arquitectura anteriores. Bueno, llegamos al siglo XX, decíamos, con una gran ilusión y con una gran visión inclusive superflua y demasiado ingenua, ¿de acuerdo? Pero la realidad se enfrenta al ser humano y le da a entender que ese proceso evolutivo de la historia quizás sea solamente un mito, como mito asumía Comte, que era el pasado. La imagen que tengo aquí, obviamente la revista Life, es el regreso de los soldados nazis ya presos. Porque si son tres principalmente eventos con los que el hombre se dio de frente para entender que realmente no hay ese proceso de la razón que lo lleva a ser más como ser humano, primer elemento básico para entender cómo la realidad es mucho más de lo que se suponía, la Segunda Guerra Mundial, que eso ya no podíamos omitir, como hizo Polinari con la primera, y la aparición de los campos de concentración, ¿de acuerdo? Dice un filósofo, Ramón Curi Camacho, que Auschwitz fue el ejemplo más claro de cómo podemos hacer racional, irracional la racionalidad, ¿de acuerdo? Y si pensamos luego como una referencia de lo que implica el progreso de Henry Ford, el Ford T era un automóvil que se hacía en serie. Cuando Gropius se va a Estados Unidos, él soñaba con hacer arquitectura que fuera en serie, como Ford hacía los automóviles, ¿de acuerdo? Bueno, ¿qué fue Auschwitz? Fue precisamente el Fordismo aplicado al asesinato de seres humanos. Es decir, se empieza a matar a seres humanos en serie. Puede ser una cosa que es bárbaramente impresionante, negativa. Auschwitz, como medio masificado, fue un éxito. Lo que sucedía ahí era algo catastrófico. Es decir, la ciencia y la técnica requieren de los pensamientos morales para poder tener en cabeza una dirección, si no se vuelven salvajes y estúpidos. Sí, un segundo hecho, si suponemos que lo que nos hace más seres humanos es la capacidad de ser superiores y de dominar la naturaleza, me acuerdo mucho, muchos habrán visto la película de Odisea Espacial 2001, el principio plantea la tesis de lo que implica el ser humano. No sé si la han visto con la música de Hacia los Zaratustra de Strauss. Empieza, bueno, se proyecta la aparición de Noah sobre la Tierra. Es un antropóide cualquiera que logra tomar un pedazo de hueso y ataca el punto y empieza a dominar la naturaleza. De la perspectiva de la película y de la novela, la propuesta es que el ser humano es más ser humano en la medida que es capaz de ser superior a más especies, de dominarlas y de apropiarse de ellas. Sonaba muy bien antes del siglo XX, pero nos damos cuenta en el siglo XX que eso nos lleva exactamente a decir, no somos más seres humanos en la medida que dominamos la ciencia y la técnica. La imagen de ahí es el bomba atómico de la primera bomba atómica sobre Hiroshima y Borrego, en Corea de Nagasaki. ¿Qué es la bomba atómica sobre Hiroshima? Es la muestra de que el ser humano es capaz técnicamente de dividir un átomo y de hacer algo que jamás en la vida se había hecho. Es decir, es capaz de dominar la naturaleza hasta lo que desde la época de Demócrito era el átomo, es decir, lo invisible. Y el segundo evento que está haciendo también es Vietnam, que no es otra cosa Vietnam, el proceso, una especie como de prolongación temporal de lo que fue la Segunda Guerra Mundial. Vietnam, la China, tiene una guerra con Francia, ¿de acuerdo? Asume después de un fracaso en la batalla, Francia asume la batalla con una lucha impresionante contra el comunismo, y lo que estamos viendo es la aplicación de la bala, otra técnica, otro elemento químico sumamente de vanguardia que permitía acabar con la aldea de una manera impresionante, ¿de acuerdo? Bueno, ¿qué tanto se vincula con la arquitectura? Muchísimo, ¿de acuerdo? Estamos viendo cómo los procesos ideológicos que alimentaron la arquitectura que veíamos como progresista no necesariamente coincidían con la realidad, ¿de acuerdo? Es decir, esta
fotografía fue tomada 15 días antes del 21 de junio de 1972, cuando según Charles James muere la arquitectura moderna por la demolición de gran parte del conjunto habitacional de Yamasaki, los conjuntos residenciales con un lenguaje, una estructura completamente reconoceriana. Es decir, a la vez que un arquitecto como James, que es experto en clasificaciones, está anunciando la muerte del proyecto moderno en arquitectura, estamos viendo cómo la realidad a la que nos enfrentamos está anunciando también la muerte de este proyecto moderno de razón humana. En este sentido, de la cita es de un libro de Michel Foucault, que de alguna manera nos habla también de la muerte de la historia. Y bueno, me sería así: las fuerzas que están en juego en la historia no obedecen ni a un destino ni a una mecánica, sino al azar de la lucha. No se manifiestan como las formas sucesivas de una intención primordial, tampoco se presentan con la apariencia de un resultado, aparecen siempre el azar singular de los acontecimientos. ¿Qué quiero decir un poquito para concluir esto? La historia no tiene riendas que hagan que se mueva sola. No hay un proceso evolutivo de mejora constante como lo asumía Comte. Inclusive, ese es un pensamiento radicalmente no creyente, pero inclusive de la perspectiva de un cristianismo, diríamos que el reino no se construye solo, hay que trabajar en él. Es decir, después de las masacres y de lo que fue esa desilusión del siglo XX, vale la pena como arquitectos, como cualquier otro profesionista, ver qué nos corresponde hacer una historia que no tiene rienda vacía, para que realmente hagamos que las cosas cambien, porque de alguna manera la responsabilidad está en nosotros. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Pasamos entonces a la segunda parte de estas exposiciones, a cargo del arquitecto doctor Carlos. Gracias. Buenas tardes a todos. Me invitaron a hablar de centralidad y periferia, centro y periferia, y de la arquitectura de 1920 a 1960. En esta calle estuvieron los baños de la línea Concepción, aquí sobre la 3 Sur, por el convento que ocupaba toda la manzana hace mucho tiempo, y el hotel Camino Real. Esos son referentes que tienen que ver con hábitos y costumbres de una época. Por tanto, y a propósito de lo que ha mencionado Eduardo, yo digo que la historia no se cuenta. Y la historia tampoco se contrasta ni se olvida. La historia es la que nos da los fundamentos, no solo para el presente, sino para transitar al futuro. Cada parte de la vida tiene fases, tiene periodos, tiene momentos, y todo eso se expresa de manera material o inmaterial. La arquitectura es una de esas tantas cosas que existen en la sociedad y que no son otra cosa que la expresión de lo que esa sociedad es en cada uno de los tiempos que estudiemos o analicemos. 1920 no es un periodo definitivo. Tenemos que encontrar en la ciudad los momentos claves que determinan que la historia de ese momento transita a una fase diferente. Y esa fase diferente quizás sea una modernidad, hablando de algunos de los conceptos que expresa Eduardo. En 1920 la ciudad, no toda la ciudad tenía agua potable, no tenía redes de drenaje, no tenía el agua entubada. La arquitectura que predominaba era esta, la que llamaban la arquitectura histórica.
Se vivía en estas casas que en 1920 no eran para una familia, eran para muchas familias. Y que viviendo en estas casas, muchas familias, se acuña el concepto de vecindad, para decir que ahí se habían construido otros espacios, dividiendo, alterando, modificando el concepto del espacio, de este espacio. Esto que estamos mirando ahora es porque se han retirado todas esas etapas que este edificio tuvo. Y eso en restauración, de recuperación o puesta en valor, pero ese es otro tema que no vamos a abordar ahora aquí. Entonces se construyen también imaginarios en todos estos procesos. Pero eso no se olvida. Habrá mucha gente que aún recuerda que venía a los baños y nos pueden explicar cómo eran esos baños, qué había, quiénes venían, en qué horarios venían, qué días venían, como hoy se van los clubes. Muy parecido, pero es otro proceso, otra fase, otro tipo de espacios, otro tipo de arquitectura. Y es así como se construyen los proyectos arquitectónicos, los partidos, los diagramas de necesidades y el quehacer de la arquitectura. Por tanto, tenemos que acudir a cómo ha sido la sociedad en cada tiempo para poder entenderla en su espacio arquitectónico. De otra manera, eso no es posible. Y para eso, desde luego, existen los que hacen la teoría, los que dicen cómo hacer la arquitectura, como Vitruvio lo hizo en su tiempo. Y lo primero que se preguntó es qué es la arquitectura, y se responde escribiendo uno de sus libros. Y luego dice, ¿y cómo se debe hacer la arquitectura? Y lo dice, lo responde y escribe otro libro. Y esto ahora lo llamamos un tratado, que muchos no lo toman de base para tomar los principios básicos de qué es la arquitectura y cómo se debe hacer la arquitectura. Y también dice, ¿y cómo deben hacerse las ciudades? ¿Qué hay que buscar o qué hay que tener para construir una ciudad? Y viene la respuesta y escribe cómo y dónde elegir los sitios y cómo deben ser los materiales, cómo se debe construir la arquitectura, con qué técnicas, con qué tipo de piedras. En su tiempo eran piedras, ahora sería hierro, aluminio, etcétera, otra serie de materiales. Y eso es lo que nos va dando la arquitectura de cada país. Hoy no podemos imaginar una ciudad de Puebla por esta misma calle hecha un lodazal, con basura arrojada sobre la calle, esperando a estas temporadas de lluvias para que limpiaran las ciudades como se limpiaban todas las del mundo, no solo esta. Y que todo iba al río de San Francisco, que para fortuna de esta ciudad, y digo fortuna porque alguien estudió antes de fundar y hacer el trazado, que el río hacía una media luna y que efectivamente por todos los mundos podría escurrir. Y estudiaron la topografía para que bajando del Cerro de San Juan o el Cerro de la Paz pudieran venir los escurrimientos por toda libertad hacia el río de San Francisco. Y ese es otro valor que no hemos considerado al momento de escribir los valores que ha tenido Puebla en su trazado. Ese valor urbanístico, la orientación, porque también los tratados nos hablan de hacia dónde hay que orientar las manzanas, hacia dónde hay que orientar cada parte de la casa, porque siempre deben tener luz, deben tener sol y deben tener ventilación. Principios básicos. Y de ahí, cada arquitecto, por su ingenio, por el diseño, por la composición, va armando esos proyectos arquitectónicos que le dicen cómo la arquitectura de cada tiempo según esas enseñanzas y esos principios.
y esos materiales que cada uno le ha tocado vivir. Por eso en la restauración se dice no hay que inventar, hay que usar los materiales contemporáneos como se ve en esta casa. No hay que hacer pastiches. Cada tiempo hay que ponerle el sello de cada tiempo, en diseño, en materiales, en conceptos, en ideas. Eso es lo que debe hacerse. En 1920 se estaba urbanizando esta ciudad. Entre 1910 y 1917 se metió toda la cañería, todas las redes de agua potable, de drenaje. El alumbrado público oculto. Hubo otra etapa en la historia que a alguien se le ocurrió que fuera por arriba, que fueran instalaciones aéreas, y hoy tenemos el grave problema de que queremos que las instalaciones eléctricas sean únicas. El teléfono no estaba en todos lados, empezaban a surgir, el alumbrado público no estaba en todos los sitios. Así vivía la sociedad en ese tiempo. También se pensaba en los pobres. ¿Y dónde estaban los pobres? En los barrios. Hoy uno identifica dónde están los pobres, dónde están los ricos, dónde está todo el mundo. Siempre ha sido así. La ciudad nos da esa lectura. Es posible hacerlo. En 1920 los pobres estaban en los barrios. Y a los barrios sí no llegó la red de potable, como no llega hoy a las grandes periferias. Allá está, carencia de servicios, y entonces también carencia de servicios modernos, que hoy les llamamos servicios básicos. Y entonces había que mantenerlos a resguardo, relativamente aislados. El río cubría esa función también. No había muchos puentes, solo el de la 14 Oriente, puente de San Francisco, se habilitó uno sobre la 5 Oriente, unos durmientes de madera para cruzar el río, estaba el río de Obanco, desde luego, y luego por allá por la zona del Carmen, habilitado otro, y luego hasta la Xochitla, otro puente. Entonces había una barrera natural también entre los barrios del oriente y la ciudad. La pobreza estaba de aquel lado. Por supuesto, ese era un buen argumento para que los servicios que ya estaban teniéndose en esta parte central, pues no llegaran hacia el otro lado. Los barrios del poniente ya estaban aislados por la presencia de las estaciones del ferrocarril, que quedaba un poco libre, Santiago. Por eso está un poco más entero el barrio de Santiago, y es un barrio que siempre tuvo ciertos privilegios, y hacia allá sí se extendieron los servicios. Ese proceso es clave. La urbanización de la ciudad cambia los hábitos y costumbres. Las personas ya no tienen que ir a los baños públicos porque ahora tienen regadera en su casa, tienen un baño. En la composición arquitectónica de las nuevas casas ya hay baños, pero al mismo tiempo empiezan a construirse las colonias, que no tienen que hacer modificaciones en sus casas, sino que es mucho más sencillo comprar una casa que ya tenga absolutamente todo. Porque eso sí, en aquel tiempo, las primeras colonias sí surgieron urbanizadas, con todos los servicios, con la gran ventaja que se podían adquirir como se adquieren hoy los autos, con un pequeño enganche y muchos años para pagar la vivienda. Entonces era posible que todo el mundo tuviera una vivienda. El tema de los créditos fue esencial en el crecimiento, en el inicio del crecimiento periférico y de la aparición de las primeras colonias. Y por eso las personas, en vez de invertir en grandes reformas y además en conceptos que decían, bueno, esto es viejo, como ahora se dice también, esto me cuesta más en inversión, en peso sobre peso, que hacer una obra nueva. Es un pensamiento que no hemos podido quitar de la mente de muchos. Y también no meterse en problemas, construir. No teníamos
arquitectos en la ciudad de Puebla, había ingenieros. En el Colegio del Estado, que así se llamaba entonces la hoy benemérita Universidad Autónoma de Puebla, egresaban ingenieros. Los arquitectos que tuvo la ciudad venían de la Ciudad de México, traídos por los políticos o venidos por sí, pero no formados en esta ciudad. Así que la ciudad en esa etapa se construye sobre la base técnica de los ingenieros. Y entonces, como ahora, su manera de hacer la arquitectura no ha cambiado, no ha sido tan diferente. Los ingenieros se forman para la obra civil, para la obra hidráulica, en esos tiempos, para las estructuras, pero no para hacer arquitectura. Pero son los que toman el camino de hacer la arquitectura. Y son ellos los que hacen las publicaciones sobre cómo debe hacerse la arquitectura en Puebla en ese tiempo. ¿Y qué creen? Pues están influenciados por el nacionalismo de entonces, por todo lo que se había publicado, el pensamiento de José Vasconcelos, el peso de la obra institucional. Y se adopta el nacionalismo. Y en Puebla se adopta el neocolonial y todas las mezclas que derivan de esa corriente arquitectónica, como el colonial californiano, entre otros, y la arquitectura que se construye es con esas características. Colonial en esa etapa es neocolonial. Y de esa imagen, esta ciudad presumió hasta que se modificó el ingreso a la ciudad por el lado del poniente. Todos recordarán que uno llegaba de donde viniera, realmente por la avenida Reforma, llegaba al Paseo Bravo. Y lo primero que uno encuentra ahí, en la 11 Sur y 11 Norte, son dos edificios del colonial y el edificio Miguel, el otro edificio, ¿verdad? Dos edificios, uno del arquitecto Pavón, por cierto. Y esa imagen es no colonial, es neocolonial. Y también de ahí viene el nombre de Puebla como ciudad colonial, cuando en realidad es una ciudad neocolonial. Presumimos de muchos edificios que son neocoloniales y no son auténticos edificios coloniales. De ahí que esta ciudad encuentra un momento importante en esa etapa de los años 20, de la década de los 20, y sobre todo en 1929, cuando dice: vamos a llevar los mercados a los barrios. Se construye el mercado del Alto, se proyecta el mercado de San Antonio, se proyecta el mercado de Los Santos y un mercado en el Carmen. Y alguien dirá: ¿qué proyectos tan magníficos? Y efectivamente, la ciudad llegaba hasta ahí, en 1920. No había más. Esta extensión del Carmen era límite, terminaba con un panteón que cruzaba la 16 de septiembre, se prolongaba hacia la manzana siguiente, hacia la 3 Sur, no se podía cruzar. Por cierto, de ahí para el sur, el territorio de la familia José Ramón, de ahí más o menos, del Carmen para allá, Huesotitla, toda esa porción de territorio. Y hacia el norte, San Antonio, algunas colonias allá, bajando el cerro, inmediatas a Xarenetla, hacia el oriente, hasta los 40 se construye la colonia América, la colonia que existía, la UFO, no muy compacta todavía, y hacia el poniente seguía la zona de bodegas y demás que tenía el impacto de las estaciones del ferrocarril. Así que una ciudad pequeñita, prácticamente, pequeñita, como lo que es actualmente el centro histórico. En 1929 hay un hecho importante en la ciudad de Puebla. Se celebra, se forma una comisión para los preparativos del 4º centenario de la fundación de la ciudad de Puebla. Y con ese motivo
motivo se organiza un comité en el que estuvieron personajes como Hugo Lech, historiador alemán que estuvo viviendo en Puebla, me parece que enseñando en el colegio Humboldt, fue profesor de ahí, y él escribió el libro, famoso libro de cabecera, Las calles de Puebla, pero estaban todos los intelectuales de su tiempo formando parte de esa comisión en la celebración del cuarto centenario de la Revolución. Por ese motivo surgió, por ejemplo, lo que le llamamos la Feria de Puebla. La primera de ellas se celebró en el edificio del antiguo hospicio, antes Colegio de San Ildefonso. Hoy hay oficinas de gobierno, creo que se está haciendo un hotel, no sé exactamente cómo ha quedado, enfrente de lo que fue el Palacio de Gobierno de los años, en la Avenida Reforma. Allí se celebró la primera feria de la ciudad. Posteriormente, en los años 60, se llevó por San Manuel, cerca de la preparatoria de Benito Juárez, no estaba entonces la preparatoria de Benito Juárez, pero ya se inspiraba en conceptos internacionales porque tiene de antecedentes las ferias mundiales en el terreno de la arquitectura, con la construcción de los pabellones, de la manual de arquitectura, de arquitectónica, dejó esa gran influencia en los proyectos que se hacían en las ciudades. La avenida Juárez estaba proyectada, esa gran avenida empieza a ocupar un lugar importante en esa etapa. Se construye allí el monumento a los fundadores, este monumento que hoy está en la 14 Oriente, y vale la pena señalarlo porque es una de las primeras obras de arte que tiene la ciudad. Ese ejemplo de Art Deco, bueno, después se descontextualiza, pero hay un elemento importante. Ya se pensaba en el turismo y se forma también una comisión que promueve el turismo basado en su arquitectura económica. Ya decía, mucho de esto es neocolonial. ¿Qué creen que se promueve? La Catedral de Puebla, el Museo Regional que se estaba renovando, la Casa de Alpinique, ahí fue el primer museo regional. Esa casa tuvo una reforma importante para dar lugar al Museo Regional. Los baños de Agua Azul, entonces tiene una gran intervención. Agua Azul, ya se construye el hotel, se convierte en uno de los lugares de moda. En el cerro se construye el merendero, este primer restaurante, hotel que también se puso de moda para todas las fiestas importantes de la ciudad, pues sucedían en el merendero o sucedían en Agua Azul. Ahí la crema innata de la sociedad poblana tenía sus festividades. Y ese prestigio pues ha bajado, pero ahí están los dos lugares funcionando todavía con reformas posteriores que se han hecho, que han sido ajustes a lo que va viniendo en cada momento histórico. Y me parece que estos son los elementos que podemos considerar como parteaguas, son los que nos dan el cambio hacia la ciudad entre la década de los 20 y sobre todo a partir de 1929, que se presume ya con obras el cuarto centenario. Ese es un acontecimiento, hoy nos parecerá muy pequeñito, pero en aquel tiempo, ya decía, la ciudad era muy pequeña y eso era muy importante y valioso para la ciudad. De ahí damos un salto a 1945. En 1945 empiezan a suceder hechos importantes. Ya para entonces tenemos universidad, ya no colegio del Estado, tenemos universidad autónoma. Y eso es muy significativo porque el Carolino también se reforma para recibir esos nuevos cambios educativos que no solo dieron nombre al concepto de universidad, sino de lo que se debía enseñar en esa universidad. Es la época también
de los Ávila Camacho. Los Ávila Camacho, con todas sus anécdotas, historias, buenas, malas, curiosas, tienen un impacto importantísimo, no solo en Puebla ciudad, sino en Puebla estado, porque siendo ellos de Teciutlán, entonces lo que ellos dominaban no era poco. Y llegar a la presidencia de la República, uno de ellos, pues ya se imaginarán ustedes el poder político que llegaron a tener los Ávila Camacho. Pero además es la época de la formación de los grandes capitales del país, y muchos de ellos se formaron en Puebla. El caso de William Jenkins, Guillermo Jenkins, de O'Farrill, de Pacheco, con el capitán de Géminis, todos ellos que coincidían en el primer club de esta ciudad, el Club Alfa 1, allí jugaban tenis, allí se encontraban y ahí llegaban también el papá de Carlos, llegaba pues toda la gente que entonces construía en esta ciudad, y ya se imaginarán ustedes lo que se puede hacer con dinero. Mucha obra, y eso es lo que empieza a suceder, y por eso aparecen colonias como la Santa María, la colonia Amor, la colonia Santa María, con la sociedad de Pacheco y Géminis, la colonia La Paz, aunque se consolida muchos años después, ya estaba en proyecto, allí con inversión de O'Farrill, que además fue el impulsor también de las primeras agencias de automóviles. Y no es casual que el primer monopolio de los cines hubiera surgido aquí en Puebla, con la compañía operadora de teatros, que es el antecedente de los grandes monopolios del cine que existe hoy en el país. Los banqueros también, aquí sentaron sus reales los primeros grandes bancos nacionales, uno de ellos Bancomer, se vendió, lo expropiaron en aquella del 82, la primera gran devaluación, y hoy está en otras manos, pero estuvo el Banco de Puebla, cuyos socios eran muchos de estos poblanos que también estaban en los consejos. Es decir, poder político, poder económico es el que hace que esta ciudad crezca, y en ese crecimiento está la periferia. Todas las nuevas colonias, algunas mencioné, la colonia Santa María, la colonia La Paz, el fraccionamiento San Francisco, surge en 1938, se consolida en los 40, la colonia América, los Bautista, olvidé mencionar, los Bautista, muchos de los personajes que conocemos hoy también surgieron en aquella época, uno de ellos, Gonzalo Bautista, fue alcalde, fue gobernador, en fin. Y a partir de eso, pues se vino ese crecimiento de muchas de las colonias, las más importantes, la colonia América, a la cual se fueron a vivir los funcionarios del gobierno del Estado, del ayuntamiento, principales colaboradores. Por eso el papá de Alfonso Vélez y de Francisco Vélez Pliego pues tuvo varias casas allá, ¿no? Él fue secretario de gobierno mucho tiempo, y ahí le viene la herencia de los Vélez Pliego actuales, compañeros míos, Paco, en el Instituto de Ciencias Sociales Sumaré. Su papá fue un funcionario de primerísimo nivel durante muchos gobiernos. Y bueno, yo he considerado que incluso el propio Lázaro Cárdenas, que se la pasaba aquí en Puebla, pues fue empujado y fue avalado también por los Ávila Camacho. Y por allí habrá muchos más presidentes de la República, desde luego Gustavo Díaz Ordaz, y pues los que hacen la otra historia, digamos, la historia social y la historia política,
pues encontrarán que en el caso de los capitales, pues todavía hoy la ciudad recibe beneficios de la Fundación Jenkins, que fue la que guardó los grandes capitales que formó Guillermo Jenkins. El motivo y lo que tiene que ver con la aprobación de estos capitales no me toca ni decirlo, pero sí decir que con esos capitales se hizo mucha obra en las décadas que siguieron. En esas décadas que siguieron, don Marcos Mastretta y el arquitecto Miguel Pavón tuvieron mucho que ver. Ese es otro gran momento en la historia de la ciudad y es el periodo que yo llamo de la modernidad del siglo XX. Es decir, las otras modernidades de las que he hablado ahora son los antecedentes, los preliminares de esta gran modernidad. Porque esta modernidad, ya que le toca empujar a don Marcos Mastretta y al arquitecto Miguel Pavón, casi como arquitectos oficiales de la Fundación Mary Street Jenkins y de todo ese gran capital, pues con esos grandes capitales se construyeron la Universidad de las Américas, se construyó la ciudad universitaria, la UAP, la preparatoria de Benito Juárez y muchas escuelas en su tiempo, no obstante que la universidad y los ricos de la ciudad de Puebla también estaban enfrentados en aquel momento, es decir, para donar y para apoyar estas cuestiones, pues no hubo mucho problema, ¿no? Esas grandes diferencias que llevaron en los años 70 incluso a que se fundara el PAEP por los estudiantes y profesores que decidieron abandonar la Universidad Autónoma de Puebla en ese tiempo. Pero eso igual es otra parte de la historia. Y en este tiempo se funda la Escuela de Arquitectura, fundada por dos ingenieros que fueron los que empujaron, el ingeniero Estrada y el ingeniero Barocio, que fueron ingenieros oficiales traídos por el camachismo, precisamente los trajeron del colegio militar para apoyar las obras de Ávila Camacho. Y se quedaron aquí, todavía viven aquí, son poblanos distinguidos, son miembros honorarios de la Academia Nacional de Arquitectura y ya han dejado escuela. Y la primera escuela que dejamos fue la de arquitectura, que es la que fundaron gracias a su empuje. El ingeniero Estrada comentaba que incluso las primeras clases las tuvieron sus alumnos en su oficina, porque como solo existía la escuela de ingeniería civil, los de civil eran muy cerrados, no les prestaban las aulas, pues él se llevaba a sus alumnos a su despacho, que me parece estaba entonces en la 5 Oriente, compartiendo estos edificios que hoy son de turismo y casa de cultura en esa zona. Tuvo la oficina de obras públicas que entonces tenía como responsabilidad el ingeniero Estrada. Y nada más ni nada menos que a estos dos ingenieros y a Mariano Martín Pastor les tocó hacer la gran obra que es el parteaguas en la historia de esta ciudad de Puebla, el entubamiento del río de San Francisco. Magnífica en su tiempo, hoy cuestionada todavía. Hay quienes dicen, si hubiera dejado el río, si hubiera sacado el río, esta ciudad estaría muy bella si hubiera el río. Puede ser, el hubiera, dicen, no existe, y lo que sí existe es esa gran avenida que sigue siendo la avenida principal de esta ciudad. Concebida como avenida, efectivamente, aunque el argumento que se escribe en el proyecto fue el saneamiento del río, que para todos era evidente. Se demolieron algunas manzanas. El arquitecto Fernando García Limón dice: mi hermano tuvo que ver ahí con algunas demoliciones, y es algo de lo que se lamenta su hermano demoledor como parte de la ciudad. Y así como años después también Carlos Mastretta se lamenta de algunas obras que hizo en el centro histórico, yo digo, creerán
que me leí los expedientes de la obra que están completos en el archivo del ayuntamiento y me leí los periódicos de la época y no hubo protestas. Bueno, ¿saben por qué hubo protestas? Porque suponían que los materiales se estaban llevando a la casa del ingeniero Estrada y del ingeniero Barocio, y muchos años se dijo que las casas de ambos que estaban juntas allá por la 14 Sur, junto a la gasolinería de la 43 Poniente, que ya no son de ellos esas casas, ¿no? Pero entonces sí vivían ahí, pues dijeron que esas casas las hicieron con materiales de las demoliciones. Cuando yo les pregunté a ambos ingenieros, oigan, ¿y eso fue cierto? Nos dicen, sí fue cierto. ¿Por qué? Porque lanzamos una convocatoria. Ustedes saben que después de una demolición, si no se paga, el acarreo del material, la limpieza del terreno, eso cuesta. ¿Y qué pasó? Pues que a ellos les pagaron, al hermano del arquitecto Fernando García Limón le pagaron por la demolición, pero no por el acarreo del material. Entonces convocaron para que quien quisiera materiales de esos escombros que quedaron de la demolición de algunas manzanas, y la gente no respondió al llamado. Entonces quienes pudieron contrataron camiones y se llevaron, sí, mucha piedra, mucho material que luego reciclaron, y entre ellos los ingenieros estaban Barocio. Entonces a eso se referían cuando decían que sí fue cierto. Realmente los problemas y protestas que hubo se debieron a que no pagaron las indemnizaciones correspondientes a las expropiaciones. Los vecinos que fueron desplazados por este proceso llegaron a la colonia Nueva Aurora. Ese proyectito allá por donde está la bodega de la Volkswagen, allá cerca de San Jerónimo, por allá está la colonia Nueva Aurora. Ese proyecto se hizo al mismo tiempo para llevar a todos los vecinos afectados del centro histórico, y en este caso sí podemos hablar de una expulsión, pero tuvieron su colonia muy distante, entonces lejísimos de la ciudad, pero les dieron su lugar para vivir. La obra del entubamiento no fue sencilla, fue compleja, porque el río San Francisco se alimentaba del agua que escurría del volcán La Malinche. Por tanto, fue necesario hacer obras allá, en la cima del volcán, para desviar las aguas hacia otras partes, hacia otras barrancas, y después las que aún así llegaban a la ciudad se canalizaron, y para ello se construyó un gran colector sobre la calle Monse Norte. Ahí llega el agua que antes llegaba a San Francisco, después de todas las partes que escurrían hacia la zona urbana. Y por eso ha tardado tantos años también esa vieja idea de abrir la Monse Norte, extenderla hacia la colonia Santa María, que llegue por allá al Mercado Hidalgo y a la autopista, porque hay mucha obra de infraestructura ahí que no es sencillo, implica gastos, quizá problemas técnicos no tanto, pero esa ha sido una de las razones de por qué no se ha avanzado mucho en eso. Así que esta obra es el parteaguas, junto con la autopista, junto con el nuevo empuje del desarrollo de la industria, llega la Volkswagen después, y se reconfigura con la autopista de las entradas a la ciudad. La autopista hace que haya una entrada por los estadios que no estaban entonces, la calzada Zaragoza se vuelve importante, la cara por ese lado es la zona de los puentes, para lo cual se hace otro gran proyecto para otra celebración. La batalla del 5 de mayo de 1862-1962 es cuando se inaugura en el 62, y ese gran proyecto del Centro Cultural de los Fuertes, imagínense todo lo que implicó en obra: el Centro Cultural Los Fuertes, la autopista, las nuevas entradas a la ciudad, las nuevas vialidades, reformas que ya se tenían también en el centro histórico. Por eso se habla de un proceso de renovación dentro de la ciudad, la construcción ya de la periferia
periferia, y esto nos habla de otra ciudad, de la ciudad para el automóvil, que ya desde 1929 también el automóvil formó parte de los proyectos arquitectónicos, porque el arquitecto tenía que diseñar una cochera. Y el ingenio para diseñar cocheras fue muy bueno. En el centro histórico se abrieron vanos, se ampliaron algunos portones para poder meter el coche. Ustedes imaginen que los coches se empezaron a meter por todos lados hasta el Palacio Municipal. El patiecito del Palacio Municipal servía de cochera de los principales funcionarios, y muchos patios, casas como estas también dieron lugar a los autos. Todavía en Reforma, no hace mucho tiempo, el Palacio Municipal uno veía en el rejado y dentro de un vehículo, no sé qué vehículo es, que sea el arquitecto García Limón sepa, un automóvil antiguo bellísimo ahí, la casa también muy linda. Y bueno, pues eso era un verbo de la ciudad. Así que el pensar en la ciudad para el automóvil son las décadas posteriores, esos modelos de ciudad y de arquitectura que todavía no se modifican. Hoy los proyectos que se siguen haciendo en la ciudad, por eso decimos que esto no puede ser otra modernidad, sigue siendo la modernidad del siglo XX. Y no solo de los 40, quizá de más atrás, porque llamar viaducto a un paso elevado o a un mediano paso subterráneo, los viaductos, el viaducto de la Ciudad de México pues es de los años 40. Y todas estas grandes avenidas de circuitos y de puentes y demás es de esa época, es siglo XX. Y en el siglo XXI debiéramos estar haciendo otras cosas, no ese tipo de proyectos, pero por la historia, pues ahí no aplica porque no se ha tenido esa visión de ciudad. La ciudad ya tuvo intervenciones para ciertas necesidades y las necesidades de esta ciudad del siglo XXI hoy son otras, no esas. Y precisamente por eso estos proyectos que se hacen ahora no son proyectos del siglo XXI, son efectivamente modernos, la modernidad del siglo XX. Y ya sin decir si funcionan, sin decir si técnicamente están bien resueltos, llegar a otros elementos de análisis, solo como obras. Las pavimentaciones con concreto hidráulico se hicieron desde la década de los 30. La colonia La Paz tenía concreto hidráulico, la colonia Xochitla tenía concreto hidráulico, San Manuel tuvo concreto hidráulico. Así que esta moda de ponerle concreto hidráulico a las calles hoy no es moderno, es un concepto viejísimo. Las primeras banquetas modernas de 1903, 1906 se hicieron con cemento pulido y ya estaban también. O sea, estas modernidades no son realmente en correspondencia con esos conceptos que se manejan de ser lo de vanguardia, lo avanzado, en fin, no. Sí son modernidades, pero de otros tiempos, del pasado. Y la historia nos debe servir para no repetir esos errores, porque si estamos repitiendo cosas, no estamos haciendo esa correspondencia de las necesidades de la sociedad de hoy con prototipos o modelos de un pasado. Entonces, desde allí no hay empatía entre los conceptos y la realidad. Hoy las familias son diferentes. En mis tiempos, mi madre, mi abuela reunía a la familia los domingos y entonces querían salas enormes, comedores enormes, para cuando llegaran los nietos, los bisnietos. Hoy eso no sucede, las familias no se reúnen, las abuelitas ya no tienen allí ni a los hijos ni a los nietos, y en muchas casas tenemos salas vacías y comedores vacíos, de lujo, como ornato. Pues así pasa con todo. Es necesario renovar, y esos procesos de renovación son permanentes, y ahí es donde estamos parados, porque no hay nuevos conceptos en la arquitectura, no hay nuevas enseñanzas de la arquitectura.
yo lamento que en la carrera de arquitectura de la Benemérita no exista la materia de historia de la arquitectura, ya no existe la materia de teoría de la arquitectura. Y entonces, ¿en dónde se habla de arquitectura? Los chicos egresados de esta universidad son buenos en AutoCAD, en 3D Max, es decir, son capturistas, y son buenos capturistas. Pero ¿dónde está la creatividad? ¿Dónde está la armonía? ¿Dónde está lo artístico? ¿Dónde está lo humano de la arquitectura? Pues por ahí están todos los grandes problemas que hoy se tienen, y la historia precisamente y el pasado es lo que nos da esa enseñanza para poder hacer la arquitectura y construir las ciudades. Gracias. Concluimos con la... Bueno, voy a ser breve. Voy a hablar un poco de algunos momentos importantes y algunas situaciones que configuran los lenguajes arquitectónicos de esta primera modernidad. Tenemos un momento importante en el que hablamos de que a Puebla empiezan a llegar obras como las que mencionó el doctor. Hay grandes almacenes que se interesan por establecerse en la ciudad, pero Puebla no es una ciudad que ha estado creciendo constantemente como podría haber sido Guadalajara o Monterrey. Puebla es una ciudad que sufre los embates de la guerra civil o de la guerra de reforma y las invasiones extranjeras. Entonces no fue tan constante ese crecimiento como de las otras ciudades de la República. Hablaba el doctor de los problemas de saneamiento en la ciudad. Cuando llega la revolución a Puebla, bueno, tenemos algunos planes de crecimiento de la ciudad en esta época también, como la Avenida Juárez, y en la década de 1910 y 20 inicia la revolución y llegan algunas tropas revolucionarias a la ciudad. Puebla empieza a llenarse de gente, de más problemas, empieza a haber muchas enfermedades, más enfermedades de las comunes. Se habla de que anualmente había 300 muertes mensuales en la ciudad. Entre 1915 y 1917 hay 700 muertes mensuales debido a todas estas enfermedades que hay. Y en 1918, que en el mundo hay muchos cambios, termina la Guerra Mundial, Rusia pasa por su revolución soviética. En Puebla se da una gran peste que se conoció como la gripe española. Es una enfermedad que llega, que se vio en todo el mundo, pero llega a Puebla y en 2 meses mueren cerca de 2.000 personas en la ciudad. Entonces es una Puebla que tiene muchos embates y el mundo está entrando a la modernidad. Puebla sale de la revolución y necesita también entrar a la modernidad, pero entra por un lastre. Puebla además tiene influencia de todos los ingenieros que viajan y vienen a la ciudad. Son personas que tienen posibilidades económicas, pueden viajar, ven que en el mundo están haciendo cosas diferentes, nuevas. Terminada la revolución, tenemos ahí ejemplos de Adolf Loos, tenemos el monumento a la Tercera Internacional, el constructivismo ruso. En Nueva York se hace el Woodward, que son grandes rascacielos con un estilo neogótico, el expresionismo alemán. Hay muchos movimientos de vanguardia, muchos movimientos que están hablando de olvidarse del pasado algunos y de construir
con una crisis y con una confusión estilística, porque antes de la revolución, Porfirio Díaz promueve el rescate de Teotihuacán, por ejemplo. Entonces hay una recuperación de esa cultura prehispánica, de esas aportaciones plásticas de la época prehispánica. Vivimos en una ciudad colonial, pero el mundo está cambiando. Entonces hay una crisis entre si respetamos eso que tenemos de legado o vamos como el resto a algo completamente nuevo. Encontré una frase de Siqueiros acompañada de un comentario, pues de comentarios de Rivera de 1921, en el que habla de que los artistas se deben dedicar a hacer una nueva plástica partiendo de su nueva realidad, y lo local y racial sale automático. No habría por qué preocuparse por hacer arquitectura que pareciera mexicana o por hacer arte que pareciera mexicano. Había que hacer arte que respondiera a la nueva época, y lo racial y local iba a salir automático. Hay otro momento también importante, 1921, se forma el movimiento estudiantista, y en el 23 empiezan a aparecer estos carteles en la ciudad del manifiesto estudiantista. Es un grupo de jóvenes rebeldes que su principal actividad era la literatura, pero se preocupan por el general de las artes y no son bien aceptados en la ciudad. La ciudad es una ciudad conservadora, y en este manifiesto critican fuertemente al personaje cultural de la sociedad poblana, critican a Hidalgo, a Zaragoza, etc. Entonces, el manifiesto lo que pretendía era desempolvarse, olvidarse de todo lo antiguo y ir hacia adelante con las nuevas lecturas, los nuevos tiempos. Vemos ahí la imagen que corresponde a la época, la imagen se llama Andanos Exteriores, que corresponde a un libro estudiantista que se llama Andanos Interiores, y vemos todas las figuras. Es un imaginario de vanguardia. El imaginario de vanguardia eran andamios, ciudades, torres eléctricas, torres de teléfonos. Eso era lo que estos movimientos de vanguardia veían como lo actual de esta época. Una fotografía de Tina Modotti, también se ve los tableros de teléfono, que son algo para ellos que traen esta modernidad. Y en América, principalmente, estos movimientos tienen como forma física la metrópolis. Por lo tanto, la modernidad se debe reflejar en la ciudad, en los edificios, estos edificios altos, juntos, chimeneas, electricidad, movimiento. Vemos ahí también un cuadro en el que al mismo tiempo se están preocupando también por el ser humano. Están viendo que la modernidad es importante, que llegue, tiene que llegar, hay que ir hacia ella, pero también se preocupan por el ser humano que se va a convertir en un autómata de las ciudades. Y vemos en la imagen una calle, una acera de Nueva York, con gente que no ve a nadie de frente, que camina, que actúa respondiendo a la mecanización de la vida. Como dice el arquitecto, entramos a 1929-1940 en Puebla y empezamos a tener algunos lenguajes característicos en el que, por un lado, tratan de tomar esos movimientos que hay en Europa, que son muy agradables, que hablan de progreso, como el Art Nouveau, pero de una forma ecléctica, siempre mezclando con lo colonial, con lo conservador. Vemos el Colegio Motolinía, es una de estas escuelas de las primeras que salen del centro de la
maciza, ventanas rectangulares. Y esta escuela, este colegio, eran 4 pabellones rodeados todos por jardín, con un lago artificial y una torre que servía como mirador en la escuela. Esta escuela sigue con algunas modificaciones, pero está todavía cerca de la Colonia América, entre la Colonia 1 y la Colonia América. Llega también otro lenguaje, el Art Deco. El Art Deco surge en el 25 en la Feria de Artes Decorativas de París en 1925 y surge principalmente como arte objeto, como artes decorativas. Pero en esa misma exposición, Le Corbusier hace su pabellón del espíritu nuevo, y es un pabellón profundamente racional en el que se abstrae, se hace una abstracción de la arquitectura. Y el Art Deco es una conjunción de todas estas formas de las artes decorativas y la arquitectura. Es una arquitectura que trata de hacernos ver el movimiento, el ritmo de la época, esa continuidad de líneas verticales que generan sombras a la luz del sol, materiales con mucho brillo, luces. En esta época se avanza mucho en la luminotecnia, son edificios que tienen mucha iluminación. Se habló mucho de este edificio en los periódicos, fue el primer gran cine de la ciudad, tenía 5.000 asientos, todos tapizados y acoginados, que para ese tiempo era una novedad, tenía clima artificial y es la llegada de la modernidad a la ciudad. El cine también es como esa síntesis de las artes y la vida cotidiana. Y la arquitectura tendría que responder a ese cine. Vemos más imágenes de Cine Reforma. En esta imagen podemos ver cómo vemos las torres de los cables de teléfono. Y vemos también un anuncio que dice la casa moderna, que seguramente sería una tienda de electrodomésticos. Entonces la zona empieza a modernizarse también. Y otra frase de Gio Ponti, director de la Escuela de Arquitectura de Milán, que dice que los edificios deben iluminarse y deben iluminar a su alrededor, referente a la época. Otra imagen más reciente de Cine Reforma, actualmente una tienda. También en este mismo estilo, en uno de los primeros edificios de departamentos de la ciudad, en el centro, como ese responder a la vivienda en esta época. Y vemos nuevamente las líneas horizontales, las líneas verticales, materiales también brillantes. En el pórtico de acceso hay granito rosado con letras en bronce, y ese movimiento de paramentos para generar juego de luces y sombras. Viene esta siguiente etapa de la modernidad y se da auge en las colonias como la Colonia América. En este ejemplo vemos una casa en estilo colonial californiano, una mezcla entre colonial y colonial californiano. El colonial californiano generalmente tiene tejas, tiene muchas cubiertas inclinadas, en este caso las luces son planas, pero tiene muchos elementos que se combinan, como esos parteluces en forma salomónica, el cubo de la escalera casi siempre es un cilindro y resalta el volumen del edificio. Tiene guardamalletas muy decoradas. Y bueno, en el colonial también vemos remates con nichos para poner esculturas generalmente religiosas. Vemos en esta misma colonia algunos otros ejemplos, que es un híbrido entre art deco y funcionalismo.
edificios de viviendas que no son muy conocidos porque no están en las calles principales, pero también respondiendo a esta necesidad de vivienda nueva, con servicios ocultos, con las nuevas programas arquitectónicos. Vemos el fraccionamiento San Francisco, que también se le dio en esta época y empieza a haber mucha obra en el fraccionamiento. Y vemos también ese estilo neocolonial con los paramentos recubiertos en Talavera. Pero haciendo una vista de detalle de esa Talavera, podemos ver el carácter nuevo o moderno de esa Talavera. No son los ornamentos característicos o los detalles característicos de la Talavera, son formas geométricas que le dan ese carácter de nuevo. Vemos la Alhambra también del ingeniero Mastretta. Esta casa fue una petición de un señor español, el señor Cue, pide que haga una casa parecida a la Alhambra, y esta casa responde a esa petición del dueño, y además está elevada a un sótano para que tenga una mejor temperatura al interior. Tiene un porche en el que vemos también elementos decorativos que hacen referencia al Quijote en Talavera, y bueno, las cúpulas cónicas que son características de la arquitectura islámica también. En esa misma colonia, este edificio de María Antonieta, que es un edificio que también es una mezcla entre el funcionalismo y el art deco, con esta pureza de materiales, de líneas. El edificio María, en estilo neocolonial. Este edificio también el más alto en ese momento en la ciudad. Un edificio que responde a esta nueva necesidad de tener una oficina fuera de tu casa. Entonces los profesionistas podían tener su oficina en este edificio. Es un edificio que, bueno, es un edificio que cuenta con elevador, que tenía estacionamiento subterráneo, 8 niveles de oficinas y primer nivel doble altura, con los paramentos recubiertos en pectatillo de ladrillo y talavera, y fue un proyecto del arquitecto Ortiz Monasterio y construido en Puebla por el ingeniero Mastretta también. Podemos ver las imágenes, es un edificio que es muy agradable, tiene pináculos en los remates, y que para la época tenía las mejores vistas de la ciudad. El edificio Vargas también, el siguiente en esa competencia por alturas, que fue el más alto después del María y quedó siendo el más alto hasta los 80s. Es un edificio en art deco con algunos detalles neocoloniales, y este edificio también contaba con muchos avances, tenía también elevador, también tenía estacionamiento subterráneo y un ducto para la basura con incinerador para que no se acumulara la basura del edificio. La gente que tenía posibilidades económicas vivía en este edificio, que era ya el límite de la ciudad, y era una buena opción para vivir en una casa moderna y cómoda cerca de todos los servicios de la ciudad. Es un detalle del mirador que tiene este edificio. El estilo funcionalista también se dio en la casa habitación. El estilo funcionalista debía responder de su origen a una necesidad social, a una necesidad económica. El funcionalismo surge para las clases bajas, es un estilo que no es caro, que lleva materiales nuevos, no costosos, pero fue tan agradable que se empieza a utilizar en casas también de clase media alta. Muchas viviendas en la
otra obra también funcionalista que se mezcla con el arte es la estación de autobuses Flecha Roja, que también se encontraba en el centro de la ciudad y que responde a esta necesidad de ser moderno. Y muchos de estos edificios los vemos ahora y los vemos que responden desde nuestros parámetros a la época. Destruyeron en ocasiones edificios antiguos, pero es la historia de nuestro país. Nuestro país siempre se ha construido encima de otros. Y fue una época que no es criticable en nuestra época. En nuestra época debe haber diferentes criterios para evaluarlo. Y termino con una frase que me llama mucho la atención, que el estudio del arte no es solamente estudiar una tipografía, estudiar un estilo. El estudio del arte implica leer, volver a leer y volver a preguntarse esa obra. Gracias. Agradecemos muchísimo a nuestro ponente, a Ana Arroyo, y de una forma muy breve, porque ya tengo su estilo encima, si hubiera brevísimamente alguna opinión, alguna aportación del público, será bienvenida. Estamos en la época posmoderna, podría, por ejemplo, de arquitectura posmoderna, quizás no la hay aquí, pero algún ejemplo de arquitectura posmoderna. Si quieren, preguntamos todas las preguntas que hay, se la reparten aquí los ponentes. Bueno, es la única, el beneficio de la brevedad. ¿Alguien? Estoy pensando en lo que pudiera ser el tema de la posmodernidad. Está todavía más cuestionado que de la modernidad, Eso es un asunto que no quedó claro. Por ahí los 3 libros de Editorial Gili que no concluyen el tema de la posmodernidad. Lo que yo puedo decir del siglo XXI es lo que están haciendo actualmente arquitectos jóvenes que están precisamente en la Academia Nacional de Arquitectura, y que yo lo trato en el libro de Arquitectos e Ingenieros Poblanos del siglo XX. Todos los arquitectos jóvenes que están trabajando por hacer otra arquitectura, que tienen otra visión de ciudad, más amable, respetando el patrimonio, respetando la naturaleza, respetando el clima, promoviendo el uso de la bicicleta, favoreciendo al peatón. A eso le llamo yo el concepto de ciudad del siglo XX. Eso es lo que, mirando esta idea del concepto que se trabajó hoy aquí de la modernidad, es lo que lo sustentable. No, eso todavía corresponde al siglo XX también, es otro concepto que ya fue rebasado. El tema del medio ambiente es un tema que no se ha tomado en consideración. El crecimiento de las ciudades, la pérdida de suelo, por ejemplo, no es un asunto menor. La pérdida de suelo es un asunto
Esta ciudad jamás se ha pensado como una ciudad agrícola, pero Puebla fue fundada como una ciudad agrícola, para que en ella vivieran agricultores españoles que no tuvieron nada que hacer en su momento y que no anduvieran de vagos. Y efectivamente se pusieron a trabajar y construyeron lo que se llamó el granero de América. Árboles, cultivos, algunos de ellos heredados como zonas de siembra de flores, ahora todavía en la región de Cholula, en Atlisco. Pues eso lo estamos perdiendo y eso además es climático. Y el crecimiento de la ciudad se lo está llevando todo. El tema de ciudad compacta nace con la Corbusier, precisamente. Pero el tema de ciudad compacta para los inmobiliarios significa otra cosa. Hoy se está renovando el centro histórico, construyendo alturas en estos edificios que no tienen límite, porque ahora se ahorra el suelo. Antes se construía en periferia porque el suelo de la periferia era barato, pero hoy se llega al centro de la ciudad de nuevo y se están elevando las alturas de los edificios históricos. Hay que ver la calle Los Oriente, lo que está sucediendo en la calle Los Oriente. El primer ejemplo es el edificio de Villaflora, que tiene sobrepuesto un edificio de varios pisos. El estacionamiento de Junto, que cuando se demolió un edificio de departamentos que se hizo casi en los 80s, en los 70s, se pensó que quizás se recuperaron las alturas originales. Pues no, ahora están tomando como base la altura de ese estacionamiento para crecer todo el perfil de la 2 Oriente. Y si van a mirar la 14 Oriente, sobre el edificio Briseño, sobre la Casa Azul, ya han subido varios pisos. Y eso es terrible. El concepto de redensificación que está en el programa de desarrollo urbano, que está en los criterios de las presidencias actuales, nos puede llevar a una transformación realmente en el centro. Porque ahora los inversionistas no tienen que comprar suelo, hay que echarle encima lo que más se pueda y se ahorra el suelo. Los edificios del centro tienen muchas posibilidades. Este arquitecto que trabajó precisamente la actualización del edificio Vargas obtuvo 2 departamentos actuales por uno de los que se construyeron originalmente. Es decir, la apuesta es buena desde el punto de vista de la inversión y eso es posible. Tenemos las plantas altas vacías, se ocupan como bodegas muchas de ellas y ahí se pueden construir viviendas. Los departamentos de María Antonieta y María Luisa, que allí en San Francisco fue donde vivieron los ingenieros que mencioné antes, tienen sobre 150 metros cuadrados. Hoy la vivienda mínima anda sobre 50-60 metros cuadrados, así que en esas superficies se pueden sacar departamentos, lots y sacar muchísima ventaja de lo que ya está construido. Y eso también puede ser una buena promoción inmobiliaria. El diseño, el correcto aprovechamiento de lo construido es hacer una ciudad sustentable y eso también es un concepto de esta posmodernidad que debemos estar construyendo en el siglo XXI, preservando lo que tenemos ya construido, sacarle provecho con diseño. Eso es lo que creo que debería hacerse. Y buenos ejemplos, yo los veo lo que ha hecho José Ramón en Huexotitla, en la casa de la 5 Poniente y la 5 Sur. Esta misma casa es un buen ejemplo de arquitectura, de integración con los elementos contemporáneos y proyectos de esta naturaleza que preservan el patrimonio, que dejan el testimonio de lo actual. Son proyectos modernos, son proyectos que van en consecuencia con lo que esta ciudad quiere y es así como debería llevarse la ciudad de la mano, sus crecimientos, sus nuevos elementos arquitectónicos y no destruyendo, nada se borra, ahí quedan los testimonios y luego hay lamentos como los que luego tiene Carlos Mastretta con algunos edificios y otros arquitectos de ¿por qué es eso? Bueno, son etapas de la historia de la vida, por eso
Es decir, va a haber de hacer una reunión con las características que hable obviamente de la contemporaneidad, de la realidad y que, ¿de acuerdo? A mí me gusta de repente el término moderno, no necesariamente como la etiqueta con Charles Jakes en su texto, ¿no? Pero bueno, se adelanta como oportunidad arquitectónica al libro de François Lyotard, que es que guarda sobre la cuestión moderna. Y bueno, lo que no podemos negar es que ha habido un cambio radical en el pensamiento, que está vinculado a pensadores posteriores a los que han dicho, pero como herederos de ellos, como Jacques Derrida, como Lyotard, como Deleuze, como mismo Michel Foucault. Entonces, bueno, cuando leemos las características culturales de una época, nos damos cuenta que hay una arquitectura que va a empezar a reflejar ese pensamiento, a la que podemos dar el nombre de posmoderno. En ese sentido, podríamos ya etiquetarla como posterior a este ejercicio más clásico que hizo Charles. Pero bueno, son temas que se tratarán más adelante. Recordemos que la práctica de hoy corresponde de los 60, no de 20 a 60. Gracias. Bueno, pues con esto. De esta manera, entonces, concluimos estas últimas palabras, serían como un corolario de toda esta sesión, que se han vertido de una manera tan brillante y tan puntual los aspectos que se cubren maravillosamente de esta primera sesión de nuestro foro. La Academia Nacional de Arquitectura, Capítulo Puebla, agradece muy puntualmente a nuestros ponentes su gentileza, así como al público asistente, y otorgamos reconocimientos a cada uno de ellos. Para Alejandra Arroyo Abuso. Para Eduardo Funes Cacho. Y para el doctor Carlos Montero. Muchas gracias a todos y seguiremos departiendo un rato más de la informal. Gracias.